Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo la review del nuevo personaje de diamante de la actualización 6.2, alias el negrito de ojos claros, alias también el negro de WhatsApp. Básicamente vamos a estar haciendo la review del nuevo Geras MK1 que lo tenemos por acá, que lo conseguí en un pack opening que hice en directo. Creo que me costó alrededor de 1000 cristales o por ahí, creo que más o menos eso, que la verdad está bastante bien porque al fin y al cabo me costó gratis. Esa es la mejor parte, que puedes conseguir al nuevo personaje de forma gratis sin tener que pagarlo por el pase de combate o por las ofertas que salen bastante dinero, no te voy a mentir. Este Geras sería el sexto integrante del equipo MK1 que tenemos actualmente. Y bueno, el día de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta de: ¿es verdaderamente Geras un buen o malo personaje? Así que sin mucho más contexto vamos a comenzar con esta review. Resumiendo un poco la pasiva, básicamente Geras tiene un reloj de arena en forma de una cuarta barra, la cual la habilidad del reloj de arena está sincronizada con la barra de poder de Geras, es decir que se recarga o disminuye dependiendo del poder que tenga Geras en la partida. Cuando se activa la habilidad, tanto Geras como los personajes del equipo se curan un 3% de salud máxima por segundo. Esto dura hasta que se detenga la habilidad manualmente o cuando Geras no tenga más poder disponible. El poder del enemigo también se va drenando con el tiempo. Esta sería la habilidad principal de este Geras MK1, que la demás la demuestro mejor en partida. Como pasiva de equipo, que me parece excelente, todos los compañeros del equipo tienen 30% de chance de reflejar efectos negativos de vuelta al oponente, incluido Geras obviamente. Y bueno, también los MK1 obtienen el efecto poder por 5 segundos cuando entran, que no está tan mal. Bueno, una vez vista la pasiva de este hombre mamadísimo, que por cierto tengo que decir que el diseño está bastante bueno la verdad. Por acá de hecho les enseño las posturas de victoria antes de comenzar, que la verdad que las dos están bastante regulares, no te voy a mentir. O sea, la primera pega un golpe random y la otra creo que spawnea un reloj. Sí, exactamente, así que no hay mucho misterio. Ahora sí, vamos para choque de reinos para probar a este nuevo Geras MK1. Por acá en batalla rápida vamos a probar las tres batallas, que tengo bastantes equipos para este Geras MK1 porque lo anduve probando fuera de cámaras para ver qué tanto potencial tiene, cuántas cosas puede hacer para probarlo en su máximo esplendor. Que por acá tenemos el primer equipo, que va a ser el equipo MK1 evidentemente. Por acá tenemos al Scorpion, que tiene su Brutality, y también por acá tenemos al Geras con su Brutality también, evidentemente para probarlo al máximo. Pero yo diría que en cuestión de las habilidades que tienen los equipamientos, la verdad que tampoco está tan OP, tampoco están tan impresionantes, pero la verdad que la animación sí que está bastante buena para la Brutality, así que creo que eso compensa bastante. Pero bueno, ahora sí, bueno, que me faltó el Kenshi, por acá también tiene la Brutality evidentemente. Pero ahora sí, bueno, por acá también les voy a mostrar los equipos que tengo, que ya les iré mostrando. Ahora sí, vamos a probar a este nuevo Geras MK1 y vamos a responder la pregunta de: ¿es bueno, es malo, es rotísimo, está tremendo? Vamos a ver qué pasa. Bueno, primero que nada vamos a ver los ataques básicos, que por acá tenemos el primer finalizador de combo, que no lo recomiendo para nada hacerlo porque te deja bastante vendido. Por acá está el finalizador de combo de la Brutality, que está bastante chistoso. Por acá desaparezco, me aparezco por acá, que creo que debería ser safe, creo que no te deja tan vendido, solamente que tardé yo un poco de ir en hacer el ataque. Y bueno, hablando con ataques básicos, bueno, este finalizador de combo, como digo, no recomiendo hacer. Por acá, ojito Brutality, ojito, ok, ese es el segundo finalizador de combo que está bueno, ese sí que lo podéis hacer. Por acá Brutality, ojito, ok, está la patada que te deja vendido, así que no la recomiendo cancelar. Por acá cancelamos también los combos, que este Geras lo que noté es que es muy rápido, es bastante rápido. Por acá, a ver si me deja, puedo cancelar combos y puedo seguir pegando. A ver, Brutality, ojito, Brutality, primera acá. Le absorbe el reloj de arena y lo convierte en polvo de arena básicamente. Ahí esqueleto desaparece de reconda, ahí desapareció de la faz de la existencia. La verdad que dura bastante la Brutality, o sea, dura lo suyo, dura como 7 segundos o por ahí, bastante lenta, pero la animación está bastante buena. A ver si me deja descanso. Por acá puedo cancelar el combo, por acá también puedo cancelar este y puedo seguir pegando, o sea, es bastante rápido este Geras. Acá cancelo de vuelta. A ver, cancelo de vuelta otra vez. Sí, es muy rápido este Geras. Por acá este combo creo que, bueno, este es el combo de la patada, así que ese hay que cancelarlo, sea así. Después este combo lo podéis hacer tranquilamente porque, bueno, justamente hace el de la Brutality, pero el finalizador de combo del reloj
safe. Por acá otro combo de Brutality y vamos a ver el primer ataque por acá, que es esto que está acá, que la animación está bastante buena. Le pego un golpe, lo mato y creo que tiene knockback, o sea, empuja un poco el ataque, así que estaría bastante bien. Pero bueno, primera partida, todavía nos queda un montón de cosas por ver, así que vamos directamente con la segunda partida. Ok, segunda partida, vamos a ir probando todavía los ataques básicos porque hay algo muy importante sobre este Geras y es que puede hacer lo siguiente, a ver por acá. Lo que tienen que hacer con los ataques básicos es esto básicamente, cancelar y acercarse un poco al enemigo y ahí le podéis pegar muy bien. Por acá de vuelta acercamos un poco y le pegamos, por acá de vuelta acercamos un poco, le pegamos de vuelta. Por acá Brutality, ojito, ok, patada que me termina dejando vendido. Por acá de vuelta hacemos lo mismo. Nos acercamos un poco y le pegamos. Si cancelamos y le pegamos, básicamente vamos a fallar unos cuantos golpes, así que mejor sería acercarse un poco al enemigo y después pegarle. Creo que sería la forma correcta de jugar con este Geras. Por acá le vamos a ir pegando, le vamos a hacer un tremendo segundo ataque a este Liu Kang si es que me deja. Por acá segundo ataque, boom. Ok, perfecto, esto lo debería de matar 100%, boom, boom, boom. Ok, no lo mató, pero Brutality, ojito, ojito, ojito. Ok, le dio reloj, pero es el reloj equivocado. Por acá ya tenemos contra la pared a la Jackie, que bueno, eso suena bastante mal, pero por acá podemos cancelar el combo y deberíamos hacer un combo infinito sin que nos interrumpa la Jackie. Por acá, perfecto. Acá nos acercamos un poco, bien, lo tenemos atrapada contra la pared, eso suena muy mal. Por acá, primer ataque, vamos a ver cuánto saca esto. Creo que no saca mucha vida el primer ataque, la verdad, así que no recomiendo tanto hacerlo, o sea... Creo que no recomiendo nada hacer el primer ataque porque no saca mucha vida y tampoco le veía mucha necesidad de hacerlo si es que tenés el segundo ataque. Por acá, Brutality, quieras hacer la Brutality, por favor, Brutality, Brutality, perfecto, Brutality a la Jackie y por acá absorbo el alma, tremendo, la convierto en carne, en hueso y desaparece del mundo. Ok, ahora vamos con el tema de la pasiva, que les voy a enseñar algo muy importante que tienen que saber de la pasiva de Geras, y es que básicamente la pasiva funciona como el contraataque sin Sindel, o sea, por acá por ejemplo voy a dejar que me peguen, ok, primero me voy a dejar que me saquen un poco de vida para ver la pasiva de la salud, a ver, Scorpion, a ver si me querés pegar, te pego, me pegas, te pego, ok, viene Scorpion clásico que, bueno, ahí me pega un poco. Ok, eso ya es suficiente, suficiente. Ya por acá activamos la pasiva cuando me peguen, porque esta pasiva requiere mucho poder, o sea, si la querés aprovechar, así que recomiendo tener más o menos la segunda barra ya cargada para que el reloj dure lo suyo. Así que por acá vamos a ver que me pegue, que me pegue, que me pegue un combo básico. Por acá la activamos y como vieron la pasiva básicamente funciona como un contraataque, o sea, te están pegando y puedes activar la pasiva para que... básicamente contraatacar al oponente. Es como la pasiva de Sindel básicamente, pero sin que te deje tordido básicamente. Así que está bastante bueno eso. Lo descubrí hace poco. Por acá vamos a hacer la pasiva de vuelta para regenerar un poco la vida. Perfecto. A ver si me llega a cargar hasta el 80% de la vida. Por cierto, un punto de la pasiva de Geras que me olvidé es que tiene estas 4 barras de arena debajo de su barra de vida que representan la parte donde por cada 25% de vida máxima que tiene Geras se le aumenta un 25% el daño de los ataques básicos. Así que básicamente mientras más vida tiene Geras, más daño hace básicamente. Ok, creo que de hecho voy a dejar hasta que me dé la primera barra. Ok, ahí perfecto, la paro. Perfecto, ok, está el Brutality por acá. Ok, vamos de vuelta a hacer lo que yo digo. A ver, voy a dejar que me peguen. Ok, un ataque especial no, el ataque especial no lo puede esquivar, así que eso solamente lo hace la IA, así que te puede pegar mientras hace un ataque. Por acá otra vez lo intercepto, aunque solamente me dio un golpe. Por acá pausa de vuelta y recomiendo hacer esa habilidad y después pausar directamente el reloj, así puedes recargar como el contraataque entre comillas en 5 segundos. Por acá Brutality Terminator. A ver cómo se ve el Terminator con la Brutality de Geras. No, ok, no, what the fuck. Tenía carne, tenía endosqueleto, tenía huesos. What the fuck. Oye, por acá, a ver, pegame. No, pero que veamos, ok, desactivo el reloj rápidamente. Ok, si quieren contraatacar solamente, pueden activar el reloj y después activarlo, así no les consume tanto poder. A ver, por acá me pega, pero por favor, Scorpion, pero pégame más. A tu puta acá. Ok, no me pega, bueno, no importa. Vamos a hacerle un ataque por acá y que se deje de romper las pelotas. Pero el punto es que la habilidad sirve tanto para curarte a vos y a tus compañeros, como también contraatacar al enemigo por si te están pegando algunos ataques básicos. Así que la verdad que la pasiva está bastante eficiente.
Ok, comenzamos por acá la partida y ya empezamos mal porque el Scorpion MK11 me está trayendo, así que Scorpion MK1, ¿por qué no papeás a este Scorpion MK11 y le demostrás por qué sos mejor? Viene a Sindel, que justamente dije que la Helguera se parecía a la Sindel con su pasiva, así que por acá vamos a ver si me pega, así puedo activar la pasiva. Ok, no, ataques especiales no, ataques básicos, porque ataques especiales me van a papear, así que... Oye, boom, ahí está, perfecto. Ahí la demostré que sirve para contraatacar ataques básicos, así que perfecto. Igualmente tenés que esperar 5 segundos a contraatacar de vuelta si es que querés usar la habilidad para eso. Oye, perfecto. La verdad que sirve bastante la pasiva, así que me gusta bastante, me gusta bastante. Ok, por acá el rey no pasa nada. Por acá hacemos un ataque, esto debería matarlo. Por acá, dush, ok, no lo mata porque le saqué poquita vida porque no obtuve ahí ningún crítico. Por acá, brutality. Ok, no, patadita. Ok, Sindel viene por acá. Quizás se come una brutality. A ver, Sindel, mi contraataque es mejor. Ok, por acá, perfecto. Primer ataque. Ok, esto debería de matarlo. Y... Ush. Y bueno, ahora vamos a comprobar rápidamente por acá la efectividad de la pasiva de los MK1 que le da poder alentar. Ok, ahí me da poder por 5 segundos. A ver qué tanto genero poder. Y a ver, con 5 segundos no sé qué tanto poder puedo generar, pero bueno, por ahí generé la segunda barra. Vamos ahora a probar con Scorpion MK1 a ver qué tanto poder genero gracias a la pasiva de Geras, a ver qué tan útil es esa pasiva, que en general yo creo que 5 segundos es bastante poco, así que bueno, por ahí no llegué ni a cargar la segunda barra, así que la verdad que la pasiva esta de Geras yo la bufearía un poco, o sea, la aumentaría por lo menos a 10 segundos porque 5 es bastante escaso. Por acá de vuelta a Kenshi. Ok, es que encima si te golpean, o sea, básicamente desperdicias la generación de poder que te da Geras, así que yo por eso la aumentaría un poquito más, o la haría un poquito más larga, porque si no la puedes aprovechar muy poco. Por acá vamos a sacar a Scorpion, a ver si puedo hacer una pequeña brutality por acá, mientras genero un poco de poder. Ok, brutality de Scorpion por acá, perfecto, Scorpion como chambea. Ahora le toca por acá al Kenshi MK1, vamos a generar un poco de poder gracias a mi Geras MK1 por acá, perfecto, le activamos el segundo ataque especial, esto quizás la mata de hecho, ok, no la mata porque no es crítico, sino solamente la mataba, esto quizás no la mate ni en pedo, así que por acá hacemos esto por acá, ahora sí mata, ¿no? Ahora sí tiene crítico, bueno, la papié, pero en general la pasiva de Geras MK1 para los MK1 no es tan útil o relevante como yo digo, así que la verdad que si pueden, yo como desarrollador le aumentaría un poco el tiempo. Ok, ahora vamos a ver el Fatal Blow de Geras MK1, que bueno, armé este equipo básicamente para eso, así que vamos a ver si estos novatos resisten al menos hasta que consiga llenar mi barra del Fatal Blow. Por acá, Brutality, no hay Brutality. Por acá vamos a hacer el Fatal Blow y vamos a ver qué tal está, que yo ya lo vi y la verdad que es espectacular, menos por una parte que ahora la voy a decir. Fatal Blow. Ok, el Fatal Blow en general la verdad que está bastante bien calcado del MK1. Bueno, por acá de hecho voy a hacer una Brutality. No, ok, le faltó muy poco para hacer la Brutality, pero la parte que no me gustó es la del final, donde básicamente parece que los cráneos se están tocando por Bluetooth. O sea, literalmente no se llegan a tocar los cráneos, así que esa es la única parte que no me gusta del Fatal Blow. Pero en general yo creo que está muy fachero, creo que es de hecho mi favorito porque es el que tiene más trabajo, creo yo, y es el que es más largo, así que me gusta bastante. Bueno, creo que el de Smoke es un poco más largo, pero en general me gusta más el de Geras. Por acá, perfecto, vamos a hacer por acá, boom, boom. La Brutality de Geras por acá, Brutality de Geras, hacelo por los pies, perfecto. Increíble el Geras como desintegra a los enemigos. Por acá vamos con otro equipo de MK1 que armé, que la verdad está bastante bueno. Y también justo me encontré un equipo bastante bueno para probar la pasiva que hace que Geras y sus compañeros reflejen los perjuicios. Así que por ahí reflejé la trampa perfecto. También creo que le reflejé ¿cómo se llama esto? La reducción de daño, así que está bastante bien, está funcionando. Así que vamos a sacar por acá el Smoke, vamos a ver si me aplica de vuelta otra trampa, a ver si le da la cara para hacer el primer ataque especial o
quizás sabe que tengo a Geras de mi equipo, así que vamos a ver si, bueno, ahí voy a desbloquear otra vez. Le reflejé la trampa, la verdad que la pasiva de Geras, esta pasiva por lo menos está muy buena, creo que es la mejor pasiva de equipo que de un MK1, así que está bastante, pero que bastante buena porque te permite armar un montón de equipos alrededor de Geras, cosa que veo muy bien para un personaje, al menos de los nuevos que están saliendo, así que me parece perfecto. Me parece de hecho igual de útil que la pasiva del Cybot Guerrilla, que fue el último diamante que para mí fue así un cambio muy grande, así que para mí la pasiva de Geras MK1 que te permite reflejar los prejuicios me parece muy buena. Bueno, por acá tenemos un equipo con Scorpion MK11, así que vamos a ver si le refleja los fuegos. Ok, no lo reflejó esta vez. Ok, puede pasar, solamente tiene un 30% de chance de reflejar los prejuicios, así que es de obvia razón que alguna vez se va a fallar, evidentemente. Por acá le hacemos la Brutality quizás. Ok, Brutality para Scorpion MK11, perfecto. Otra Brutality por acá, le saco la capucha. Le saco el cuerpo, la piel, lo del esqueleto, todo. Ok, perfecto, me guardé la arena de Scorpion MK11 y seguramente Geras va a usar la arena de Scorpion MK11 para hacer un castillo de arena. Ahí le apliqué el aturdimiento, no lo aproveché por acá. Le voy a hacer un segundo ataque por acá, boom, boom, boom. Shuk. Ok, bastante easy las partidas con este Geras MK1, así que lo veo como un tanque soporte bastante bueno para la mayoría de equipos que te armes. Bueno, ahora nos quedaría por probar qué tan útil sería Geras en una batalla de la Torre del Tiempo, en este caso la batalla 15 de la Torre del Tiempo, que ya son jefes bastante potentes, no te voy a mentir, así que vamos a ver qué hace Geras que con este equipo que básicamente de puro daño, le puse todo equipamiento de daño, de crítico, así que este Geras tendría que hacer bastante, pero que bastante daño, gracias también al equipo que le armé. Vamos a ver qué pasa con esta batalla y si Geras se la puede papear. Evidentemente no creo que Geras sea un personaje súper ofensivo, creo que es más de soporte, más de tanque, pero tremendo daño que hace el Geras por acá, así que se nota que equipándole evidentemente equipamientos muy buenos te puedes papear a los jefes muy fácilmente, así que ok, le reflejé la trampa, algo le reflejé, por lo menos ya estoy cegado, tengo empapado, al menos algo le reflejé, así que vamos a ver cuánto daño hace esto. Ok, 100.000, boom, le saqué 300.000 de vida, perfecto, no le reflejé eso, ok, al menos resistí el miedo, así que bueno, para acá ya tengo la pasiva, así que si me pega, ok, perfecto, no pasa nada porque acá te lo voy a meter de vuelta. Ok, Kitana, se va muerta, a ver Kitana, pegame. Ok, decidiste hacer eso, lamentablemente te tengo que matar con el cameo. Boom, boom, ok, perfecto. A ver, Rein, pídame vos, ok, tremendo bug. A ver, pídame, Rein, pídame. No, pero eso no, bueno, no importa, le va a quedar la pasiva obviamente. Por acá le voy a cancelar de vuelta para intentar, por favor no me papéis. Ok, me queda una vida. No, ¿por qué no es imbloqueable? Vaya mierda. Y bueno, así concluiría la review de este Geras MK1, que personalmente me parece que tiene la mejor pasiva de equipo de estos MK1. La de Kenshi estaba buena porque te hace inmune a la ceguera, pero para mí Gerardo MK1 se lleva el puesto al personaje MK1 con la mejor pasiva de equipo hasta el momento, menos la del MK1. Creo que la del MK1 está flojita, pero la de los compañeros en general está muy pero muy buena. En general me parece un personaje excelente de apoyo para llevarlo en muchos equipos, o sea, lo puedes llevar en diferentes equipos para ya sea pasarte a una torre que está complicada, para pasarte a una batalla que básicamente te inundan de perjuicios, así que para mí este Geras MK1 es muy pero que muy útil para llevarlo aunque esté a fusión 0. No creo que sea un personaje que esté centrado en hacer daño, porque si no tiene equipamientos para hacer mucho daño, literalmente hace poco daño, no te voy a mentir. Aunque el segundo ataque, si lo llevas equipado como vimos anteriormente con buen equipamiento de daño, evidentemente te va a hacer un daño bestial, pero no creo que sea un personaje para llevarlo al campo de batalla y que pelee con todos, ¿no? Para mí es un personaje para tenerlo ahí de apoyo, para que te cure, para regenerar tu equipo. Es muy útil para la cripta, para el modo choque de reinos, para
modos así que este personaje es, como digo, de apoyo, creo que sería de lo mejor que tenemos en el juego actualmente. Bueno, también este Geras es bastante rápido, cosa que no me lo esperaba, porque como es un personaje así bastante grande, bastante musculoso, se esperaría que fuese lento, pero no, todo lo contrario, literalmente diría que es de los personajes más rápidos del juego, o sea, tiene muy buenos ataques básicos, se pueden controlar muy bien, se pueden cancelar y puedes prácticamente hacer un combo infinito, así que por esa parte este Geras está más que aprobado. Así que si le tendría que poner una nota a este Geras MK1, yo la verdad le pondría un sólido 8.5. Díganme ustedes en los comentarios qué tal les parece este nuevo Geras MK1 y qué nota le darían. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like apoyaría un montón. También se pueden suscribir si es que todavía no lo están, para apoyar aún más a este canal. Si quieren también se pueden unir al servidor de Discord oficial de la comunidad. El link está debajo en la descripción. Ahí pueden charlar con otras personas, pueden compartir sus recompensas de choque de reinos, de la cripta, de torres, etc. Y como siempre, un gran saludo a los miembros del canal con más alto nivel como Whiteman MK, a Amado Ramoa, a Pablo Ojeda, a Dimian Farina, a Benjamín Casteluche, a Stu Arlight, a Joel Gate, a Alan Muñiz, a Agus Cardoso, Julián Godoy, a Car XDead, a Helio, a Aña, a Mauricio, a Leo Gesa, a Kuma Ready, a Erigor y a Helio Khan. Y también un saludito a los demás miembros de este canal. Gracias por ser parte de la membresía y ser parte del clan de las sombras. Y bueno, ahora sí, espero que tengan un excelente día y nos veremos en un próximo video. Chao.